Mari Navarro, dueña de Edumoquia. Mari, cuéntanos de qué se trata Edumoquia y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Carla, muchas gracias a ti por la oportunidad y la invitación. Y bueno, sí, efectivamente mi nombre es Marielis, pero todos me dicen Mari. Bien, sí. Es más fácil. Más fácil. Sí, y estamos construyendo Edumoquia Technologies y tenemos una solución que se llama Edumoquia School, en la que estamos trabajando para promover, o mejor dicho, transformar la prevención en salud mental en niños, niñas y adolescentes. Qué interesante, ya cuando dices prevención me gusta, porque es lo que a nosotros nos falta mucho en todos los ámbitos y es la única manera de, en el fondo, estar alerta ahí, es prevenir para no terminar llegando tarde, ¿cierto? ¿Y cómo funciona? Bien, te explico. Estamos ahorita construyendo, esta plataforma es un software, ¿verdad? Que hace análisis de datos de registros de riesgos psicosociales en niñas, niños y adolescentes entre 8 a 16 años. Y donde lo hacemos desde los colegios o escuelas, porque consideramos en esta onda de transformación y emprendimiento, queremos tener un enfoque distinto a lo que ya se viene haciendo. Bien, el enfoque tradicional de la salud mental ha estado muy abocado al intervencionismo y esto significa llegar tarde. Bien, claro, cuando ya en el fondo, sí entiendo, cuando entonces, ya uno está con los síntomas. Nosotros queremos ubicarnos en la promoción y en la prevención. Y consideramos, en función de los estudios que hemos realizado y con los especialistas con los que hemos tenido la increíble oportunidad de trabajar, que un ámbito o un sitio adecuado para la detección oportuna o precoz de estos problemas o riesgos socioemocionales que terminan convirtiéndose a la larga en un lapso de 2 a 4 años o hasta 10 años en trastornos mentales, son los colegios y las escuelas. En este caso empezamos en Chile y esperamos que, bueno, poder causar un real impacto en la salud de niñas y niños. Qué interesante. ¿Están empezando, ya están con algún colegio o ahora van a empezar a...? La etapa actual de nuestro proyecto, estamos en prototipos sin ventas. Perfecto. Estamos buscando pilotear nuestro proyecto en 5 colegios, ya sean públicos o privados. Nos encantaría causar un impacto en el ámbito público porque es en donde se necesita mayor asistencia. O sea, te estoy hablando de que un niño en el sector público no solamente que tiene poca asistencia desde el ámbito educativo, sino que para conseguir una atención tiene que esperar quizás hasta 1 año o más. Sí, a ver, mira, ¿sabéis que ahí es un tema bien profundo y bien interesante también? Porque los niños hoy día, bueno, estamos viviendo una sociedad súper agresiva, súper violenta, han aumentado obviamente las tasas de suicidio, de hecho en preadolescentes, en mujeres de 12 años que tú dices que no puede ser y están pasando en los colegios. Y seamos sinceros, Chile está a un nivel de armas dentro de los colegios, cosas que de verdad quizás hace algunos años y la pandemia causó un efecto que a veces le damos mucha potencia que la pandemia, pero evidentemente esos 2 años que los niños no fueron al colegio estaban en las casas. Entonces, tú dices, bueno, ¿y de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene lo que está pasando? Hay profesores que están muy estresados, de hecho, que no están, tantas licencias médicas que existen hoy día en todas las áreas, y los colegios públicos en general, yo creo que tratan de hacerlo mejor. Hay muchos profesores ahí que lo dan todo, pero también están muy estresados y hay un psicólogo que no da para atender las necesidades de los niños. Sin hablar todavía de que también otra parte del TEA, por ejemplo, que también cuántos niños no se sabe que hay en una aula y son TEA. Entonces hay una mezcla que lo único que necesita es tipo de cosas como esta. O sea, en la prevención está la solución, absolutamente. Ahora, ¿cómo entran así? Explícamelo como si fuera una niña que no entiendo nada de esto. Ahí estamos viendo más o menos el modelo, ¿no? De cómo funciona. Ya, este es nuestro demo, sí. Lo primero que alcanzamos a desarrollar. Efectivamente, o sea, partiendo del comentario que estás diciendo, mira, hay una realidad transversal aquí. Chile, como país, ha tenido una deuda en salud mental
previa a la pandemia, o sea, la viene arrastrando. De Atroz. los países en vía de desarrollo, o sea, lo que invierte Es en nada, presupuesto el en salud el mental 2%. es nada, Es el 2%. bien, en comparación a otros países. Estamos hablando de que no solamente hay un tema de poca inversión, sino que viene arrastrándose un tema también de acceso. O sea, en Chile no hay personal para atención en No. salud mental. Por cada 100.000 habitantes tienes 5 psiquiatras disponibles. Es imposible para atender o alcanzar todas estas atenciones primarias que requieres. Entonces venimos arrastrando esa deuda, ¿verdad? En salud mental. Luego llega la terrible pandemia, que fue un golpe y un shot para todos, es Sí. cierto, en donde millones de niños, no solamente hablando en Chile, sino a nivel global, se vieron encerrados, bien, o sea, no solamente los niños, sino también sus familias, padres, con una demanda de atención absoluta y lo peor, sin tener las herramientas adecuadas quizás para gestionarlos. Es que imposible, Bien, nadie las tenía. imposible, Sí. nadie las tenía, fue algo que simplemente pasó. Luego de la pandemia, cuando se empieza el retorno a la normalidad, es donde empezamos a notar las consecuencias. O sea, aquí Claro. el disparo de la violencia en los recintos escolares en Chile fue del 60 al 70%. O sea, pasamos de tener recintos en el que medianamente era común una pelea a golpes quizás en el patio, a ver centros en donde hay disparos y han habido muertes Sí. o agresiones a docentes. Sí, ¿Ven? sí. Ha sido terrible. Y la intencionalidad también. Hoy día hay una es impactante ver que los niños se ponen a grabar la violencia. Es como es una cosa que nunca antes visto. O sea, tú decís que hay en ese corazón, que hay en esa cabeza, que hay en esa cabeza. Sí, creo que hay demasiado acceso a información y mal manejo de esa información también. Y lo que se viene arrastrando es poca educación socioemocional. Los niños tienen poco reconocimiento a veces de las emociones propias y del otro. Sí. Bien, esto es un precursor para trastornos mentales o Sí. problemas mentales. Sí. Igual me gustaría compartirte también, antes de llegar, el porqué de esto, Ajá. o sea, del porqué de Dumoquia, un poquito de quizás mi historia personal de también por qué comienza esto. O sea, porque también Dale, tengo obvio. una parte de historia personal que impacta directamente en la misión del proyecto. Ajá. Hace ya 10 años yo convivo con una persona con trastorno de ansiedad Ya. y tiene episodios de pánico. Bien, entonces, a lo largo de estos 10 años me ha tocado conocer cerca, yo soy de formación ingeniero, sumamente STEM, o sea, basada en ciencia, Ay, yo pensé todo. que era No, psicóloga. todos mis datos, yo soy de formación Ah, ingeniera electrónica imagínate. con especialista en ingeniería biomédica. Tengo formación en coaching, liderazgo, pero mi formación base es STEM. O sea, Sí. yo mis decisiones las baso en datos, Claro. o sea, no es que Números, así, eres en más bien números. científica, ¿Ve? sí. Entonces, Sí. gracias a esta experiencia de vida que me tocó vivir, hace 10 años, o sea, tengo un novio, porque éramos novio o pololo, como dicen aquí, pasé de convertirme en novia, en polola, a tener que a veces ser psicóloga de esa persona. Sí. Bien, entonces eso me llevó a adentrarme en este mundo de los trastornos mentales, o sea, de qué pasa, por qué ocurre, por qué realmente sucede, porque hasta la fecha, hasta ese entonces yo Nada. nunca había tenido miedo, o sea, cosas, pánico, nunca había sabido Claro, de qué es trataba. como cuando empiezas a convivir con algo que tú no controlas. Exacto. Mm. Entonces empecé a descubrir y empecé a hablar con otras personas. Una plataforma también que me ayudó mucho fue que creé por curiosidad realmente un perfil en Instagram. Empecé a compartir contenido de mi propia historia, de lo que me pasaba, puedo creer. y con otras personas que tenían también este tema. Y empecé a recopilar muchos testimonios de tanto de hombres, mujeres, de madres, y que hablaban de la misma, o sea, del mismo problema. Y yo dije, o sea, realmente aquí esto es serio. Y lo que me llevó llegué a la conclusión, oye, o sea, qué mal lo que lo pasan estas personas. Sí, o sea, realmente sí. sufren, Sí, es espantoso. sufren. Sí. Y en mi ¿Y él descubrimiento, ¿él se trataba? él estaba, al principio, surcó su línea de negación.
que es imposible, no, o sea, no puedo sentir miedo o ese miedo a que repentinamente me voy a morir, o sea, debe estar pasando, pánico, sí, yo viví muchos años, debe estar pasándome algo físicamente, o sea, es mi corazón lo que está mal, es algo, cuando realmente todo estaba en tu pensamiento, bien, y tenías que asistir a terapia psicológica, cognitiva, quizás tomar tratamiento farmacológico, pero algo que descubrí que fue lo que me terminó conmoviendo es que efectivamente descubrí que el origen de sus problemas nunca vinieron de su vida adulta. Todos sus miedos venían de su niñez y adolescencia. Todo viene de ahí. Sí. Bien, y por eso es que nace también Edumokia con la misión de nosotros queremos transformar la prevención en salud mental de niños, niñas y adolescentes para que no sufran. No sufran en su vida adulta por temas de salud mental, porque es eso lo que ocurre. O sea, nosotros queremos una vida libre de dolor por temas de salud mental, bien, que se puede aprender, se puede gestionar. Sí, es fundamental, porque claramente sí, es muy interesante el tema que pones en la mesa, porque nosotros de niños, no importa la realidad que uno le toque vivir, a algunos no sabemos gestionar en nuestra infancia las vivencias que tenemos, sea cual sea. Entonces, claro, uno de grande dice, yo viví esto, pero cuando eres grande, cuando eres niño, no lo entendiste, no lo procesaste, no lo trabajaste. Y bueno, y a veces uno aprende también, lamentablemente uno aprende y repite, y eso es así. Uno muchas veces dice, y esta historia nos pasa a muchas mujeres, mujeres, hombres, y la vas a escuchar, y ustedes la van a escuchar en su casa, los que están ahí, y van a entender lo que estoy diciendo, que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer lo que hizo mi mamá, yo no voy a hacer lo mismo que mi mamá, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y te ves a la misma edad de tu mamá repitiendo exactamente las mismas cosas, porque finalmente tenemos algo que ahí no se trabajó y va a salir en algún momento de tu vida. Entonces, el tema de trabajar nuestras historias y ojo, y trabajarlas con el sistema adecuado y las personas adecuadas, porque en Chile, y es bueno decirlo, tenemos un sistema pésimo. O sea, nosotros tenemos un senda horroroso, nosotros tenemos trabajos de recuperación en adicciones que son muy malos, de verdad. Y lo que hay uno que otro que se salva, pero la realidad de una recuperación es un porcentaje mínimo. Y no hablamos hoy día de la cifra de adicciones que existen en nuestro país, porque son de verdad, y no es solamente las drogas, el alcohol, es la pornografía, es el deporte. Hay millones de adicciones hoy día. Entonces, lamentablemente, la adicción es la muestra. La adicción no es el problema. El problema es lo que no solucionaste y claro, explota, sale en una adicción porque tú quieres tapar todo tu dolor. Es eso. Entonces es fundamental lo que nos está mostrando hoy día. Cuéntanos entonces cómo va a funcionar Edumokia finalmente. Mira, nosotros esperamos implementar nuestra solución en colegios públicos y privados, ¿verdad? Donde captaremos datos. Sí, ¿cómo es? Van a interactuar tanto docentes, familias como alumnos, bien, en nuestra plataforma, para captar datos de rutinas y comportamientos que esperamos poder analizar en base a matrices de riesgo psicoemocional, que tienen que ver con situaciones realmente del cotidiano del individuo, ¿verdad? La salud mental de un individuo básicamente es el grado de bienestar que esa persona puede mantener sin importar el estrés del entorno, que va a estar siempre. Exacto, va a estar siempre. Es una condición sine qua non, va a estar siempre. Bien, entonces esperamos poder capturar esos datos, analizarlos y establecer estos signos de detención temprana y levantar esas alertas tempranas que permitan a los docentes, los equipos de orientación también en los colegios y directivos tener una mística o una interpretación más profunda del desarrollo socioemocional de estos niños y cómo impacta ese desarrollo socioemocional también en su salud mental. Bien, al mismo tiempo hacer partícipe a las familias y esperamos apuntar a la tecnología realmente. No me quiero meter mucho en lo técnico para no aburrir a la audiencia, ¿verdad? Pero sí, o sea, a futuro nuestra visión es ser
potenciarnos a través de inteligencia artificial, ¿verdad? Y que permita tener estos modelos predictivos. Bien, pero aterrizando las ideas, realmente en qué queremos impactar. Mira, al final de cuentas esperamos que nuestra solución permita reducir los tiempos de diagnósticos, los costos de diagnóstico, a futuro incrementar este acceso que hoy día es tan complicado, o sea, acceder a una atención primaria en salud mental. El año pasado hablaban que las listas de espera solamente para adolescentes en salud mental estaban en promedio entre 15.000 a 17.000, ¿verdad? Sí, pacientes. Es una locura. Sí, o sea, cuando venimos arrastrando las consecuencias post-pandemia de violencia, como tú mismo lo dijiste, de consumos de sustancias como alcohol y droga, en que cabe decir Chile encabeza en Latinoamérica, o sea, en la región el consumo en esto, y por no decir menos el suicidio juvenil, que es una realidad que realmente, o sea, impacta mucho. Sí, o sea, mira, de hecho, hay sistemas, algunos CEFAM, hay COSAM, ¿cierto? Hay distintos COSAM. El COSAM de los Barnechea es un COSAM que funciona, es impresionante lo bien que funciona. Hay ciertas comunas que tienen la suerte de que funcionan relativamente, pero se usa mucho hoy día la farmacología, se usa y se llega mucho a eso, lamentablemente, porque no estoy diciendo que no es bueno, es excelente, uno necesita ambas cosas, ¿cierto? Pero la psicoterapia es fundamental. El trabajo del corazón, de hablar, de contar, de decir, de poder encontrar una persona, una psicóloga o lo que sea, para que entienda lo que te está pasando o por qué, es un trabajo, no es un trabajo corto, ni es un trabajo largo. Entonces, no se le da la importancia hoy día en Chile. Y cuando uno toma una hora a un psiquiatra, si estás en FONASA, no sé qué, tienes para 3 meses. Si es que, con suerte, y la verdad, hay algunos que son muy buenos, pero cuesta. Entonces, creo que lo que están haciendo ustedes, lo que quieren hacer es realmente, o sea, es muy innovador en el sentido, pero innovador que ayuda absolutamente. O sea, eso es lo que hoy día se requiere mucho de esto. Ojalá estuviera este sistema y se pudieran entrar en todos los colegios. Ahora, el costo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo, en ese sentido, ustedes van a entrar a un colegio y ese colegio, ustedes tienen una alianza con el Estado, algo que está... Va a depender del segmento de clientes, ¿verdad? Pero básicamente tiene un costo asociado de licenciamiento. Perfecto. Nosotros estamos desarrollando un software y va a tener un costo de licencia, ¿verdad? Por uso. Ya, entonces es fantástico. Y esto parte ¿desde qué edad los niños pueden ya? A partir de los 8 años. Estamos pensando en un segmento de etarios, o sea, en un grupo etario de 8 a 16, los cuales también van a estar divididos porque obviamente tienen necesidades distintas. No es lo mismo las necesidades o el desarrollo socioemocional de un chico o un niño o una niña de 8 a 11 años que ya de un adolescente o un preadolescente también. Entonces hay diferencias entre no solamente los riesgos o los hábitos de desarrollo de psicosocial que pueden detectarse. Sí, también antiguamente había una creencia, no sé si si todavía existe, pero los psicólogos o uno cuando estudiaba te decían que hasta los 7 años era como lo que tú absorbías de tu vida y ya si ahí tú tuviste una vida triste, mala, con traumas, qué sé yo, depende de la persona. Hay gente que se trauma por cosas que otros no. Según hasta los 7 años, tú, si no tuviste, estás ahí jodido. O sea, no tenés reparación. De verdad, te decían así, no tienes reparación. Hoy día, a los 12 años, tú puedes hacer una vida nueva, tú puedes reparar a una persona, pero repararla. Siempre uno se puede reparar, siempre. Psicológicamente tú siempre puedes reparar a una persona. Lo que pasa es que hay un tema que el cerebro, y esto ustedes lo saben, pero es que es interesante porque la gente a veces no lo sabe y que son cosas súper así, que son chiquititas, pero es interesante que lo sepan. Que si tú tú vives algo, si tú estás viviendo un estrés, es lo mismo para tu cerebro que si lo estás imaginando. El cerebro reacciona de la misma manera y por lo tanto tu cuerpo igual. Entonces, por eso es tan importante trabajar
la psicoterapia, la psicología, la prevención, porque en el fondo dicen que casi el 80% de las cosas nosotros las imaginamos. Es así. No van a pasar. ¿Cachai? Entonces, en general uno está estresado también, y esto es un común, está estresado por lo que te puede pasar a fin de mes o que no te no sé qué, y a veces esas cosas en general no pasan. Entonces, por eso es tan importante la educación en cuanto también a la salud mental. En ese aspecto es propicio como para compartir dos frases. Uno, para recordar tus comentarios anteriores, lo que decías en cuanto al cuerpo, que al final termina reflejándote. Es muy sabio decir, mira, lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Tal cual. Así, o sea, puedes que no lo haga el día siguiente, pero puede que suceda en 10 años más. Sí. Bien, así que un trauma que quizás sufrió, una vulneración que sufrió un niño a sus 10 años, 8 años, y no fue trabajada o gestionada, fácilmente podría explotarle un trastorno ansioso cuando tenga un pic de estrés o un trastorno depresivo. Sí. Y la otra frase, aluciendo a lo que haces el comentario del cerebro y las imágenes, es que todo existe, o sea, todo existe, primero existe cuando lo creaste en tu mente. Sí. ¿Ves? Puedes no tenerlo, pero si ya tú lo pensaste, eso existe. Ya existe, sí. ¿Ves? Ya existe. Y efectivamente sí le pasa, en este caso hablando de vivencias de las personas con trastornos de ansiedad, que el trastorno de ansiedad también tiene un espectro amplio que va desde la fobia social hasta los trastornos de ansiedad generalizada, pánico, el mismo trastorno obsesivo compulsivo. Esas personas terminan estresadas, ansiosas, y consumen gran parte de su día pensando situaciones que es improbable que sucedan. Sí. Es improbable que sucedan. Sí. ¿Ve? Cuando realmente la vida a veces te golpea y te sorprende y tú, esto es lo que es real. Ajá. ¿Ve? Pero bueno, forma parte de cosas que no recordamos eso. También. Hay muchas situaciones en la vida que uno las vivió quizá a los 3 años y uno no sabe y aparecen en tu adultez. Entonces es fundamental que conozcamos también que este tipo de tu mismo proyecto, ¿cierto? Lo que van a hacer ahora y muchos más se debiese hablar mucho más sin tapujo de las adicciones, porque también hay un mundo que es súper triste que pasa, que por ejemplo a los adictos se les oculta. Aísla. Entonces al ocultar, tú dices, es adicto, entonces da lo mismo, no existe. Y estamos viviendo situaciones mundiales que son espantosas, como lo que está pasando en Estados Unidos, ¿cierto? Filadelfia, qué sé yo. Hay cosas que están pasando que son de verdad. Y la gente cuando te la muestran, o tú la ves a través, incluso hoy día ya, porque es increíble, podéis ver a través de un TikTok cosas espantosas que se están viviendo hoy día. Tú dices, no merece nada esta persona. Eso es lo que tratan de venderte como ser humano. Es como las personas que están enfermas, son enfermas, adiós, no las necesitamos, no sirven para la economía mundial, no sirven. O sea, sí, sirven mucho para la economía mundial, porque los adictos la verdad que los adictos son los que más mueven la economía, porque mueven las drogas. Entonces, el narcotráfico, etcétera. Por eso existe. Entonces, bueno, y ahí hay un mundo ya que uno puede entrar es muy, muy, muy grande. Pero por eso hay una gran labor. Y es muy interesante lo que estás haciendo, Mari. Lo encuentro maravilloso. Me encanta que hayas venido al programa a poder entregarlo. Y obviamente, cuando ya tengas los lugares, me encantaría te voy a dar el dato del colegio de los niños y de varios más, porque sería súper interesante ya después ver cómo funciona. Impacto real, ¿no? Y el impacto real que realmente esperamos poder causar con la solución. Sí, o sea, no solamente familiar, o sea, en cuanto a ayudar a reducir estos tiempos de diagnóstico, quizás a reducir el costo de bolsillo de las familias también. A mejorar la capacitación también de muchos docentes en cuanto a estos temas de salud mental, porque otra realidad que quedó muy invisibilizada post pandemia y el retorno a la presencialidad en las aulas fue que los docentes no sabían tampoco cómo manejar a esos alumnos que venían con una sobrecarga emocional por haber estado en las cuarentenas y que no sabían cómo gestionar. O sea, hubo miles de licencias de docentes. Bien, entonces es un tema, y para culminar, o sea, una
y sensibilizar más con respecto a la misión. Realmente yo también hablo mucho desde, o sea, el proyecto tiene una cuota personal importante, pero es que también yo soy madre de un hijo chico de 9 años y viene, si Dios quiere, uno en camino. ¿En Entonces, serio? sí. Ay, ¿Ve? me encanta. Sí, yo tengo Así- 3, son lo más lindo del mundo. Si Así uno quiere que estén bien. Claro, uno quiere que sean estén felices. bien y yo quiero eso. Yo quiero que mis hijos y los hijos de los demás, los niños, Obvio. no sufran Obvio. por salud mental. O sea, Obvio. no sufran porque es terrible. Sí. Es terrible lo que padecen las personas con trastornos mentales. Es muy triste e inhabilitante. Absolutamente. Qué rico poder tener esta opción y este lugar, ¿cierto? De mostrar y de visibilizar y hablar desde la profundidad de lo que significa vivir con una persona o uno. Yo viví muchas situaciones en mi vida así. Gracias a Dios tuve el equipo multidisciplinario para salir, la ayuda familiar, etcétera. Y también hoy día, cuando veo a mis hijos, hay situaciones que los niños a veces uno no sabe cómo también manejarlas. Y cuando un hijo nuestro empieza a estar bien, a ser feliz porque se está tratando con una increíble psicóloga, lo que sea, cambia la vida entera de la familia. Uno vuelve a ser, la familia volvemos a ser felices, así es, porque tener a una persona en la casa enferma, nos enferma a todos. Y es muy, muy, muy doloroso y es muy difícil salir de esos lugares, ¿cachai? Si uno no tiene herramientas como la que ustedes hoy día están impulsando, que te felicito y te agradezco, María. Así que muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias, Carla, a ti y a los chicos del programa también.